Hola comandos, en el presente videoclip vamos a definir el concepto de paramilitarismo de una manera muy objetiva y según lo dispuesto en la costumbre y las normas internacionales. Primero que todo debemos alejarnos de lo que eso significa en Colombia, por el impacto negativo que este fenómeno representó en el conflicto armado colombiano y la fuerte discusión que aún genera. Tanto así que la expresión paramilitar suena despectiva y este calificativo es como si le mentaran la madre al que se lo dicen en Colombia. El paramilitarismo en términos internacionales se refiere a la actividad o el movimiento de grupos armados que operan paralelamente o fuera del control de un Estado, y que a menudo están organizados de manera similar a unas fuerzas militares y llevan a cabo actividades armadas o de combate. Ni los bomberos, ni los Boy Scout, ni los de Viaje a las Estrellas, ni G.I. Joe, ni Rambo son paramilitares. La expresión tiene un uso coloquial desde finales del siglo XIX, pero fue definida semántica y formalmente por vez primera en 1934 en el Merriam-Webster Dictionary y posteriormente en 1940 en el Diccionario de la Universidad de Oxford, donde definen que Se trata de una organización que tiene una estructura militar y que opera de manera similar a un ejército, pero no está oficialmente reconocida como parte de las fuerzas de un Estado. esta palabra también fue incluida en el diccionario de la Real Academia Española en la edición del año 2001, con una definición muy sencilla que dice: Dicho de una organización civil, dotada de estructura o disciplina de tipo militar. esta expresión no figura en ninguna de las 4 convenciones de Ginebra de 1949, ni tampoco en las conferencias de La Haya sobre leyes y costumbres de la guerra. Solamente se menciona levemente en el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1977, donde dicen: Siempre que una parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un organismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden público, deberá notificarlo a las otras partes en conflicto. las organizaciones paramilitares se pueden entender de dos tipos, unas bajo el control de los estados y otras sin ningún tipo de control. Las que actúan bajo el mando de un estado serían combatientes legales con derecho a participar en las hostilidades de un conflicto armado. Y las que actúan sin ningún tipo de control estatal serían consideradas combatientes irregulares, siempre y cuando cumplan y respeten las leyes y costumbres de la guerra y el derecho internacional humanitario, dependiendo además de la naturaleza y la clasificación del conflicto. Un claro ejemplo de organizaciones paramilitares fueron las Waffen-SS, que inicialmente fueron un brazo militar del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en los años 30 y posteriormente pasaron a ser una organización militar adscrita al Estado nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Otros ejemplos también podrían ser Los camisas negras italianos de corte fascista en la época de Benito Mussolini. los Tigres Tamiles de Sri Lanka de corte nacionalista, Los guardias rojos de Mao Zedong con ideología comunista. las Autodefensas Unidas de Colombia asociados con la ultraderecha, El Hezbollah en el Líbano de corte islámico chií, antisionista y antiimperialista. o el actual grupo Wagner, que también son una empresa militar y de seguridad privada que finalmente vienen a ser un ejército privado a favor de los intereses de la Federación Rusa. De estas empresas militares de seguridad privada y de mercenarismo hablaremos en otra ocasión con más detalle. Sin importar la ideología política o religiosa, los grupos paramilitares obedecen a diferentes tipos de intereses, pero casi siempre a favor de un Estado. Debemos dejar el sesgo político para poder entender objetivamente este fenómeno. Más allá de la connotación ideológica, política o religiosa, son una forma irregular de participación en los conflictos armados y no son lo que se suele creer. Adiós a todos, feliz día, feliz tarde, feliz noche.